Daremos comienzo con la clase número 11 de Isaías. La palabra es Isaías capítulo 49. La escena es Dios cuida. Primero, Jehová levanta a su siervo y revela su gloria. Versículo 1 al 4. Segundo, el Mesías sería despreciado, pero terminaría triunfando. Versículos 5 al 7. Tercero, el Mesías guía a su pueblo hacia la libertad y la luz. Versículo 8 al 13. Cuarto, aunque los padres nos olviden, Jehová no nos olvida. Versículo 14 al 16. Quinto, Jehová derrota a los enemigos y revive a su pueblo. Versículo 17 al 21. Sexto, Dios hace la obra de la salvación llegue a los gentiles. Versículo 22 al 26. Leamos el capítulo 49, versículo 1. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Aquí, costas lejanas, naciones distantes, se refiere a los gentiles. Está profetizando que los gentiles serán salvos por creer en Cristo. Dijo, el Señor me llamó antes de que yo naciera. Esto significa que Padre Dios envió a Cristo. También dijo, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Este es el nombre de Jesucristo. Se refiere cuando el nombre de Jesús fue concebido en el vientre. Mateos 1, versículo 21. Versículo 2. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Esto significa que el nombre de Cristo es filosa como una espada. La palabra de Dios puede atravesar nuestras entrañas y tuétanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hay poder por la palabra enunciada por Cristo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los hombres se inclinan ante la palabra de Cristo. Dijo, y me escondió en la sombra de su mano. Significa que el Padre Dios esconde y cuida al Hijo Dios Cristo. Dijo, me convirtió en una flecha pulida. Esto es una flecha muy afilada. Esto simboliza la palabra de Dios. Cristo juzga a los enemigos por medio de la palabra de Dios. Isaías, Salmos 45, 5. Versículo 3. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado.
Dios le habló a Cristo acerca de la realización de la obra. El propósito de la venida de Cristo fue para obedecer en sumisión plena la voluntad de Dios. El propósito de la venida de Cristo fue para revelar la gloria de Dios. Apocalipsis 5:5. Versículo 4. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Dijo, en vano he trabajado. Cristo completó la obra de la expiación en la cruz. Pero en ese momento había muchos que no creyeron en Cristo, que estuvieron en desobediencia. Como había muchos desobedientes, se sintió que el trabajo de Cristo había sido en vano. Pero como Dios obró con poder, la obra redentora de Cristo no se volvió vana. Versículo 5. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno se formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Muchos no creyeron en Cristo y lo rechazaron. Pero a los ojos de Dios fue considerado digno de honra. Hoy en día también los creyentes que creemos en Cristo son despreciados, pero Dios los consideró dignos de honor a los fieles. Dios lo tomó como siervo a Cristo. Versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaure a la tribu de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te tengo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios levanta a la tribu de Jacob por medio de Cristo. También salva a los gentiles haciendo que se arrepientan. Esto es que entre los gentiles hay pueblos escogidos para ser salvos. Actualmente, sean coreanos o chinos, todos somos gentiles. Pero somos salvos por creer en Jesús. Versículo 7. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Son palabras que Dios le ha dado a Cristo. Que Cristo sería despreciado y aborrecido por las naciones, pero al final sale victorioso. Las naciones también obedecen a Jesús. Por eso Jesús tiene la victoria final. La obra salvífica del Señor vencerá rotundamente. Versículo 8. Así dice el Señor, en el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y reparta las propiedades asoladas. Dios derrama gracia en el tiempo de la gracia. Salvación en el día de la salvación. Tiempo de gracia se refiere al tiempo del Nuevo Testamento. Significa que en el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de Cristo, salvará a su pueblo escogido.
Segunda de Corintios 6:2. También en el tiempo de la gracia es el tiempo del sufrimiento de los fieles, que padecerán tribulación y pruebas. En ese tiempo, si no recibimos la gracia de Dios, no podremos vivir para nada. El tiempo de la gracia de Dios es el momento que no podemos vivir si no recibimos la gracia de Dios. En ese momento, si recibimos la gracia, vendrá el tiempo de la salvación. El día de la salvación es el tiempo que Dios con su poder nos rescata. Por ejemplo, para Jacob, el tiempo de gracia fue cuando su hermano Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres. En ese momento Jacob ora a Dios con todo el corazón y recibe la salvación. También para el caso del rey Ezequías, cuando el ejército asirio entró a invadir. Ese fue el tiempo de gracia para él, peligroso. En ese momento fue humildemente con todo el corazón delante de Dios para pedir gracia. Y cuando se hizo el tiempo, Dios derrotó al ejército asirio. Había venido el tiempo de la salvación. Dijo, haré de ti un pacto para el pueblo. Significa que Cristo será el mediador del nuevo acto. Hebreos 8:6. Dijo, para que restaures el país y reparta las propiedades asoladas. Esto significa que en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios, por medio del Evangelio, levantará el reino de Cristo. Versículo 9. Para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. Aquí se refiere a Cristo. Cristo le dice a los cautivos que salgan. Esto le está diciendo a todos los que están cautivos por el diablo, salgan. A los que están atados al pecado les dicen, salgan. Lucas capítulo 4, versículo 18-19. Cristo nos libera y nos rescata con su poder a todos los que estábamos en las tinieblas. Y a los que viven en tinieblas están en libertad. Esto es a los que están en pecado les dice, salgan, están en libertad. A los que están dormidos espiritualmente les dice, levántense. Dejando la parte carnal, dejando el egoísmo, hay que despertarse. Efesios 5:14. Dijo, junto a los caminos pastarán. También que en todo cerro árido hallarán pastos. Que hallarán pastos. Significa que en ese lugar habrá alimento. De esta manera Dios proveerá de alimento espiritual. Que Dios nos abrirá camino para la vida. Si recibimos gracia, será más abundante. Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión, y los conducirá junto a manantiales de agua. Los que creen en Cristo no tendrán hambre ni sed.
No los abatirá la tribulación ni persecución. Aquí el que tiene compasión es Cristo. Cristo nos conducirá junto a manantiales de agua. Isaías 55:1. Salmos 23:1. Versículo 11. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Aquí montaña simboliza el altar del pecado. Cristo nos expió nuestros pecados. Juan 14:6. Isaías 35:8. Versículo 12. Miren, ellos vendrán de muy lejos, uno desde el norte, otro desde el oeste, y aún otros desde la región de Asuán. En el tiempo del Nuevo Testamento, Cristo llamó a todo el pueblo escogido de todas partes. Salva a muchas personas. Versículo 13. Ustedes los cielos griten de alegría, tierra regocíjate, montañas prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Los fieles se alegran por recibir la salvación. Alaban a Dios, agradecen a Dios. Dios tiene compasión de los que están sufriendo. Salmos 126:1. Malaquías 4:1. Versículo 14. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. El pueblo de Israel se desanima cuando le vino las dificultades. Aquí Sión se refiere a Jerusalén, simboliza el pueblo de Judá. El pueblo de Judá sufre mucho llevado por cautivos a Babilonia. Se desaniman. Pero el pueblo dudó diciendo, ¿el Señor me ha abandonado? Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no se olvida de nosotros. Hebreos 13:5. Amós 9:9. No es señal de que Dios nos haya olvidado si estamos pasando aflicciones, sino es el tiempo de disciplina que Dios nos está dando para entrenarnos. Versículo 15 y 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Los padres no pueden olvidarse de los hijos. No pueden no tener compasión por los hijos. Instintivamente las madres aman a sus hijos. Pero como las personas somos débiles, los padres también pueden olvidarse de sus hijos. Salmos 27, versículo 7. Pero nuestro Dios no se olvida jamás de nosotros. Nuestro Dios no duerme ni adormece, sino que siempre está velando por nuestro cuidado. Nos ama con un amor infinito. Es amor incambiable. Es amor interminable y tenaz, amor infinito. También dijo, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Significa que Dios nos tiene mirando todo el tiempo. También dijo, tus muros siempre los tengo presentes. Que Dios nos cuida de tal manera para que no nos toque. También significa que nos ayuda a reconstruir el muro de Jerusalén, que nos cuida. Versículo 17. Tus constructores se apresuran, de ti apartan tus destructores y los que te asolaron.
Aquí tus destructores, los que te asolaron, se refiere a los babilonios. Dijo que se apartarán los babilonios. Y los que estuvieron cautivos, los de Judá, volverán. El Señor nos libera del pecado. Versículo 18. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor. A todos ellos los usará como adorno. Las lucirás en tu vestido de novia. Los que creen en Cristo recibirán la salvación y volverán. Versículo 19. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruina y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes, y lejos quedarán los que te devoraban. La gente del pueblo de Judá que estaban cautivos, ya libres, vuelven. Antes Jerusalén y la tierra de Judá estaba desolada. Pero ahora esa tierra es restaurada. Muchas personas vivirán allí. Esto significa en contexto profético que en el tiempo del Nuevo Testamento habrá muchos fieles creyentes por creer en Cristo. Versículo 20. Los hijos que dabas por perdido todavía te dirán al oído: este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. Los hijos que dabas por perdidos se refieren a los fieles creyentes, es decir, a los que cuidaron su fe. Gálatas 4:19, Isaías 54:2. Los fieles que estuvieron en medio de la aflicción se irán restableciendo de a poco. Esto también es señal de que las iglesias crecerán en avivamiento. Muchos serán salvos. Versículo 21. Y te pondrás a pensar: ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada, pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Las personas que estuvieron en cautiverio en Babilonia perdieron a sus hijos. Quedaron solos. No tenían nada en que aferrarse. Isaías 54:1. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 5. Pero por la gracia de Dios volverían desde Babilonia. Mucha gente volverían. También durante el tiempo del Nuevo Testamento muchos por creer en Cristo recibieron la salvación. Antes recibieron tribulación y persecución. Pero los que obedecieron la palabra de Dios y cuidaron la fe, ahora vuelven. Prosperando reciben la bendición. Versículo 22. Así dice el Señor Omnipotente: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Esto significa que en el tiempo del Nuevo Testamento el Evangelio se extenderá a los gentiles. Los gentiles reciben la salvación. Vuelven a Dios. Versículo 23. Los reyes te adorarán como hijo, y tus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedarán avergonzados por los que en mí confían. Los reyes y las reinas serán los protectores del pueblo de Judá. Dios hasta llega a usar reyes gentiles. Hace que hasta los gentiles ayuden a los fieles. También los reyes y las reinas se postran ante los fieles creyentes.
Los que esperan a Dios no padecerán vergüenza. Dios lo exaltará. Versículos 24 y 25. ¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor, sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Contenderé con los que contiendan contigo y yo mismo salvaré a tus hijos. No puede quitarle el botín que el guerrero tiene. Pero Dios sí lo puede hacer con todo poder. Dios juzga al poderoso Babilonia y rescata a los fieles creyentes de sus manos. Hoy en día también Dios rescata con su poder a los que estaban esclavizados por el diablo. Dios derrota a los enemigos y salva a sus fieles. Versículo 26. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Esto significa que Dios juzgará a todos los enemigos que habían opuesto al pueblo escogido. Dios juzga a los que se abusaban de los fieles. Dios rescata a su pueblo escogido. Nuestro Dios es nuestro Redentor. Es el Todopoderoso. Nos ama. Es nuestro Dios que nos salva. Continuaremos con el capítulo 50 de Isaías. La escena es compensación. Primero, el motivo de que Jehová haya abandonado a los de Judá fue por el pecado. Versículo 1. Jehová no salva porque no tenga poder. Versículos 2 al 3. Tercero, los que comprenden obedecen. Versículos 4 y 5. Cuarto, sufrimiento y triunfo del Mesías. Versículos 6 al 9. Quinto, Dios exhorta a los fieles, pero juzga a los malvados. Versículos 10 al 11. Dios salva al pueblo de Judá. Lo de Judá tenía muchos pecados. Aún así, Dios rescata a este pueblo de Judá lleno de pecados. Con su poder lo rescata. Versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Está profetizando acerca del padecimiento de Cristo. Jesús fue abofeteado. Le arrancaron la barba y le escupieron. Cristo no tiene pecado, pero por nuestros pecados Jesús recibió las burlas. Isaías 53, 5. Mateo 26, versículo 67. Y Jesús fue obediente ante Dios. Mateo capítulo 5, versículo 39 al 41. Versículo 7. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Que Cristo saldrá victorioso por el poder de Dios.
Jesús venció con la ayuda del Padre Dios. Dijo, sé que no seré avergonzado. Por eso confío completa y absolutamente en Dios. Por lo que cuando le sobrevino el sufrimiento no lo tomo como algo avergonzoso. Confío en Dios. Aquí Pedernal es una roca muy dura. Significa que Cristo no se rindió ante el pecado. Cristo no cedió la verdad. Versículo 8 y 9. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Compadezcan juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. Dios consideró justo a Cristo. Dios ayudó a Cristo. Por eso no hay nadie que pueda discutir con Cristo. No hay nadie que pueda hacerle la contra. Versículo 10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, quien confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios? Nosotros debemos depender de Dios. Debemos solo obedecer la voz de Dios. Versículo 11. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminan a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, en medio de tormentos quedarán tendidos. Dice que los que persiguen a los fieles creyentes serán destruidos. Los malvados no tienen esperanza. Serán destruidos tristemente. Pasamos y continuamos. Continuaremos con el estudio del capítulo 51 de Isaías. La escena es prosperidad. Primero, Dios prospera a Sión que estaba desolado. Versículo 1 al 3. Segundo, la ley está y el pueblo que conoce la justicia no se destruirá. Versículo 4 al 8. Tercero, el pueblo salvo por fe en Dios no hay nada que temer. Versículo 9 al 16. Cuarto, Jehová despierta a Jerusalén que estaba decaído por el castigo. Versículo 17 al 20. Quinto, Jehová retira la copa de la ira de Sión, pero juzga a sus enemigos. Versículo 21 al 23. Dios prospera al pueblo de Judá. No serán destruidos los que están en obediencia a la palabra de Dios. Dios salva al pueblo de Judá. Pero Dios juzga a los enemigos. Salteamos. Continuamos con el capítulo 52 de Isaías. La escena es el Evangelio. Primero, Jehová le manda a Sión que despierte y se levante. Versículo 1 al 2. Segundo, promete la salvación del pueblo de Judá de las manos de Babilonia. Versículo 3 al 6. Tercero, bendición de los que llevan las buenas noticias. Versículo 7 al 10. Cuarto, exhorta que salgan de Babilonia. Versículo 11 al 12. Quinto, el mover salvífico del Mesías.
versículo 13 al 15. Dios salva a los del pueblo de Judá de Babilonia. Significa que en el futuro el pueblo de Judá sería llevado cautivo por los babilonios. Por haber pecado contra Dios, el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios destruye a Babilonia y rescata al pueblo de Judá. Hoy en día también nos rescata de nuestros pecados. Nos rescata de la esclavitud del diablo. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dijo que trae buenas nuevas, que proclama la paz, que trae y anuncia las buenas noticias. Aquí, buenas nuevas, buenas noticias, se refiere a la libertad que vivirá en el pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia. Que serán liberados de la esclavitud. Esta es la buena noticia. Es la buena nueva. Esto también significa, en contexto profético, que en el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de Cristo, el Evangelio se anunciará. Romanos capítulo 10, versículo 15. Es la noticia de que seremos liberados de la esclavitud del diablo por el pecado. Es la buena nueva de que seremos rescatados de la muerte. El Evangelio de Jesús es la mejor noticia. Es la buena noticia. La mejor y alegre noticia es que Jesús vino a nosotros. Dijo, proclamen paz. El Evangelio de Cristo nos lleva a estar en paz con Dios. También trae paz entre personas. Este Evangelio, anunciar la salvación, es la buena noticia. Ahora Dios gobierna. Aquel que recibe el gobierno de Dios es bendecido. Aquí dijo, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esto significa que pasaremos toda adversidad, que pasaremos los sufrimientos. También significa que anunciemos el Evangelio con sufrimientos. El apóstol Pablo también sufrió mucho llevando el Evangelio. Él recibió muchos azotes, fue encarcelado en los calabozos y sufrió muchas aflicciones. Recibir sufrimiento cuando estemos evangelizando es algo hermoso. Nosotros también debemos evangelizar diligentemente. Hay que llevar y anunciar esta buena noticia. Versículo 8. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Esto es alabanza y gratitud por la salvación de Dios. Aquí centinela se refiere a los profetas. Cuando ven que el pueblo de Judá vuelve de Babilonia, ellos alzan la voz y juntos gritan de alegría. Pasamos al versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues tenían desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Versículo 13. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido.
Aquí mi siervo se refiere a Cristo. Cristo es siervo de Dios. Jesús fue absolutamente obediente al Padre Dios. Hechos capítulo 4, versículo 27. Por lo que Dios exaltó a Cristo a lo sumo, enalteció a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Esto señala que Cristo recibiría sufrimiento. Sería abofeteado en sus mejillas e insultado. Y luego al final es muerto en la cruz. El rostro del Señor se desfiguró. Jesús recibió la mayor cantidad de sufrimiento. Versículo 15. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Muchas naciones se asombrarán. Jesús resucita y asciende. Los reyes de las naciones se asombrarán de esto. Dijo, porque verán lo que no se les había anunciado. También dijo, entenderán lo que no habían oído. Significa que comprenderán por medio de Cristo la verdad que antes no habían conocido ni entendido. Dios muestra la verdad por medio de Cristo. Derrama con abundancia gracia y verdad por medio de Jesús. Ahora nos hace comprender lo que no habíamos escuchado. Juan 1:14. Es abundante la gracia y verdad en Jesús. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús comprendemos la verdad. Concluimos con la clase número 11 de Isaías. Muchas gracias.